Durante millones de años, un coloso recorrió las tierras salvajes de Asia, África y América del Norte. A simple vista parecía un elefante, pero su rostro contaba otra historia. De su mandíbula colgaban dos enormes colmillos planos, extendidos hacia adelante como si la naturaleza misma hubiera forjado una pala de hueso y marfil. Un diseño tan extraño que desconcertó a generaciones enteras de científicos. Lo llamaron Platybelodon, el elefante con pala. Durante más de un siglo, se creyó que este gigante pasaba su vida sumergido en los pantanos, removiendo el barro como una excavadora viviente, buscando su alimento entre el lodo. Museos, ilustraciones y documentales repitieron la misma historia. Pero, ¿y si todo lo que creíamos era un error? ¿Qué pasaría si esas mandíbulas no fueron hechas para cavar, sino para algo completamente distinto, algo mucho más preciso, mucho más ingenioso? Prepárate para descubrir cómo un fósil malinterpretado cambió por completo la historia de los elefantes, y cómo la ciencia moderna desenterró la verdadera identidad de uno de los animales más enigmáticos de la prehistoria. El Platybelodon. Todo comenzó con una idea, una suposición que, con el tiempo, se transformó en verdad absoluta. A comienzos del siglo XX, los primeros fósiles de Platybelodon llegaron a manos de paleontólogos fascinados por su extraña mandíbula. Entre ellos, el reconocido Henry Fairfield Osborn, uno de los pioneros en el estudio de los proboscídeos. Al observar aquel enorme cráneo con una mandíbula plana y ancha como una pala, Osborn imaginó de inmediato la escena. Un elefante prehistórico sumergido en el barro, usando su mandíbula como una herramienta para escarbar raíces y plantas acuáticas. Y así nació la leyenda del elefante excavador. Durante décadas, los museos repitieron esa imagen. Los libros de ciencia lo mostraban hundido hasta las rodillas en los pantanos del Mioceno, removiendo el lodo con su quijada mientras su trompa se balanceaba al ritmo del agua. Era una visión poética y convincente. Tan convincente, que nadie se detuvo a preguntarse si realmente tenía sentido. Con el tiempo, aquella hipótesis se volvió parte de la cultura científica. Niños, estudiantes y naturalistas crecieron creyendo que el Platybelodon había sido un excavador nato. Pero las pruebas sólidas nunca existieron. Solo una interpretación, basada más en la imaginación que en la evidencia. Durante años, la imagen del Platybelodon cavando barro se mantuvo firme, hasta que algunos paleontólogos comenzaron a mirar los fósiles con más atención. No todo encajaba. Las mandíbulas que supuestamente actuaban como palas no mostraban el desgaste que un animal excavador debería tener. No había señales de abrasión, ni el pulido típico que deja el contacto constante con arena o sedimentos duros. Esa simple observación encendió las alarmas. Si realmente usaba su mandíbula para remover el lodo, ¿por qué no había rastro alguno de ese uso en los huesos? Los científicos empezaron a sospechar que algo no cuadraba en aquella historia repetida por décadas. Tal vez el Platybelodon no era un torpe cavador de pantanos, sino un especialista en otra tarea, una que requería precisión más que fuerza bruta. La pregunta ya estaba sobre la mesa, ¿y si esa extraña mandíbula no servía para excavar, sino para cortar? Con el paso del tiempo, la tecnología se convirtió en el mejor aliado de la verdad. Gracias a los análisis modernos de microbear dental, los científicos pudieron observar lo que antes era invisible, diminutas marcas en el esmalte de los dientes y colmillos del Platybelodon. Bajo el microscopio, aquellas huellas contaban una historia completamente distinta a la del elefante excavador. En lugar de mostrar señales de abrasión por arena o barro como se esperaría en un animal que pasaba el día hurgando pantanos, los dientes del Platybelodon presentaban estrías finas y pulidas. Era una pista microscópica, pero contundente. Los resultados fueron consistentes, tanto los ejemplares adultos como los juveniles mostraban el mismo patrón de desgaste. Esto significaba que toda la especie compartía una dieta terrestre, lejos del lodo y las plantas acuáticas que durante décadas formaron parte del mito. En pocas palabras, la mandíbula del Platybelodon no fue diseñada para excavar, sino para cortar, arrancar y desgarrar la vegetación de los bosques y sabanas del Mioceno. Cuando la evidencia microscópica empezó a derrumbar el mito, la ciencia dio un paso más allá.
Con la ayuda de simulaciones digitales y análisis de elementos finitos, los investigadores reconstruyeron virtualmente el cráneo del Platybelodon para poner a prueba su resistencia. Querían saber cómo se comportaba su mandíbula bajo diferentes tipos de fuerza. ¿Estaba realmente hecha para excavar? Los resultados fueron reveladores. Las simulaciones demostraron que su estructura no soportaba bien la presión vertical, la misma que implicaría hundir la mandíbula en el barro o mover tierra. Bajo esas condiciones, los huesos habrían sufrido un estrés extremo, incluso fracturas. En cambio, cuando se aplicaban fuerzas laterales u oblicuas, el diseño mostraba una sorprendente eficiencia. Podía ejercer una presión de corte precisa y poderosa, ideal para desgarrar ramas, pelar corteza o arrancar hojas gruesas. La mandíbula del Platybelodon no era una pala torpe de barro, sino una herramienta de corte perfectamente adaptada a su entorno. El secreto del éxito del Platybelodon no estaba solo en su mandíbula, sino en la extraordinaria coordinación con su trompa. Su cráneo mostraba narinas altas, una clara señal de que poseía una trompa larga, musculosa y sorprendentemente flexible. Aquella herramienta, tan característica de los elefantes modernos, jugaba un papel esencial en su modo de vida. La trompa no solo le servía para oler o beber, era su mano, su pinza y su guía. Con ella, el Platybelodon tomaba ramas y tallos, los posicionaba entre sus mandíbulas aplanadas y, con un movimiento firme, los cortaba con una precisión casi quirúrgica. Trompa y mandíbula trabajaban como un solo engranaje, una máquina biológica perfectamente diseñada para procesar vegetación dura. Esta cooperación le daba una enorme ventaja en los bosques abiertos y sabanas del Mioceno. Mientras otros herbívoros se conformaban con el pasto, el Platybelodon podía aprovechar hojas, cortezas y ramas altas que otros no alcanzaban. Era un especialista, un verdadero ingeniero natural de la vegetación, que transformó su peculiar anatomía en una herramienta de supervivencia. El reinado del Platybelodon duró millones de años, pero ningún gigante está a salvo del cambio. Hacia el final del Mioceno, el planeta comenzó a transformarse. Los bosques frondosos donde este animal prosperaba fueron desapareciendo poco a poco, sustituidos por extensos pastizales que se extendían hasta el horizonte. El clima se volvió más seco, las lluvias más escasas, y con ello cambió también el tipo de vegetación disponible. El problema era que el Platybelodon estaba demasiado especializado. Su mandíbula, perfecta para arrancar ramas y cortar corteza, no servía para triturar los pastos duros que dominaban las nuevas llanuras. Mientras otros parientes más adaptables modificaban su dieta y resistían los cambios, este antiguo elefante con pala quedó atrapado en un mundo que ya no le pertenecía. Con el tiempo, su nicho ecológico se desvaneció, y con él, la especie entera. Hace unos 5 millones de años, el último Platybelodon desapareció de la Tierra, dejando tras de sí un legado fósil que contaría su historia millones de años después. Sin embargo, su linaje no se extinguió por completo. Algunos de sus parientes más flexibles lograron sobrevivir, evolucionando con el paso del tiempo hasta dar origen a los elefantes modernos, los últimos herederos de una saga que comenzó con un elefante con pala. El caso del Platybelodon es un recordatorio poderoso de que la ciencia no es estática, evoluciona, se corrige y se reinventa con cada nuevo descubrimiento. Durante casi un siglo, el mundo creyó en la historia del elefante excavador, una interpretación que parecía lógica, pero que se basaba más en la intuición que en la evidencia. Sin embargo, el progreso científico a través de la microscopía dental, la química isotópica y la biomecánica terminó revelando una verdad mucho más fascinante. Este animal no removía el lodo, sino que cortaba ramas y tallos con una precisión casi quirúrgica. Lo que alguna vez fue una suposición se transformó, gracias a la ciencia moderna, en una lección sobre humildad y curiosidad. Porque incluso los fósiles más antiguos, los huesos silenciosos que descansan en la piedra, todavía tienen historias que contar si sabemos escuchar. El Platybelodon nos recuerda que la evolución no solo moldea la vida, sino también nuestro entendimiento del pasado. Lo que hoy creemos saber puede cambiar mañana con una nueva mirada, una nueva herramienta o una simple pregunta.